Buenos días, buenos días. Yo sé que estoy con unos problemas técnicos. Por favor, mucha paciencia, Laurita. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos aquí en Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Así es que déjenme ver, todos estamos bien. Ahora sí estamos muy bien. Perdonen de que estoy con unas... ¿Me puede enviar, por favor, Laurita o alguien, por texto si me escuchan? Si estamos bien, se los voy a agradecer, que me pueden confirmar. Tal vez Edward está ahí en la línea, Fundación, me pueden enviar. ¿Cómo están? Buenos días, soy el padre Richard Samur, ya estamos. A ver, muy bien el audio, dice, muchas gracias. Estamos, ¿cómo les va? Pues yo estoy muy feliz, déjenme ver si me veo. Me voy a poner un poquitito para acá. Ahí estamos. Aquí me estoy viendo y me veo porque yo quisiera que me envíen sus peticiones, sus preguntas, lo que ustedes quieran. Este día vamos a tener un programa espectacular. Yo sé que les va a gustar. Así es que les pido a todas las personas que pues compartan este enlace para que se puedan beneficiar del programa de Virgen de Guadalupe. Este día vamos a hablar de los detalles de Nuestra Señora de Fátima. Si por casualidad ustedes no tienen mucho conocimiento sobre la devoción a la Virgen de Fátima, pues este día se les va a aclarar muchas dudas. Así es que por favor, ya tenemos a gente aquí, mire. Elizabeth Ruiz es de mis fans número 1. Muchas gracias, Elizabeth. También Leti, ¿cómo le va? Mire, está mi J-Lo. J-Lo es una parroquiana que yo quiero mucho. Se llama Lidia Martínez. Leticia Martínez está viendo también. Ustedes, Leti y Lidia, no son familiares. Hola, me dice Carolina Herrera. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionado porque cuando hablo de la Virgen me pongo pues muy, muy, muy feliz. ¿Saben? Me he puesto un poquito, me voy a poner más para acá o para el otro lado. ¿Qué lado sería? Para ¿verdad? Sí, porque quiero que salga el altarcito que mis técnicos ahí, ahora sí. Ahora sí, ustedes van a decir, este padre es medio loco. Sí, soy medio loco. Lo que pasa es que Adrián me regañó ayer, fíjense, quiero ponerles una queja, porque me dijo de que quiere que vaya a la radio. Yo le dije, mire Adrián, aquí me siento pues en mi casa, quiero pasar el programa desde acá, porque es una manera que ustedes conozcan la intimidad del sacerdote, del templo donde yo estoy realizando mi ministerio, y que ahora que ya vamos a terminar un poquitito todo esto de la pandemia, siempre estamos con restricciones, pues que vengan acá y nos tomamos un cafecito con unos taquitos, ¿verdad? Me gustan los tacos, les voy a decir. Tacos de huevo con queso blanco y tortilla de maíz, para los que quieran. Bueno, pues ya vamos al programa. Buenos días, Marta Olvera y Luisa José Fuerte. Creo que Luisa todavía está allá en Elotes. Y María Auxilio Rincón. Bueno, vamos a iniciar con una oración, la oración de Nuestra Señora de Fátima, escrita por el Santo Padre Francisco. Pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de los hombres y de los pueblos, tú conoces todos tus sufrimientos y sus esperanzas. Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito, dirigido por el Espíritu Santo, directamente a tu corazón, y abraza con el amor de la Madre y de la Esclava del Señor a los que más esperan este abrazo, y al mismo tiempo a aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana, a la que con todo afecto a ti, Madre, confiamos.
que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina, Señor, contigo y en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora sí ya estamos bien. Buenos días a Alma Salguero, bienvenida. Que se incorpore cualquier duda que tengan, algún comentario que quieran que yo pues lo comente acá, estamos bien. Les recuerdo que este programa se repite los días sábados y domingos a las 8 de la noche por Fundación Virgen de Guadalupe. En la aplicación la pueden volver a escuchar. También posteriormente pues yo lo subo a mi canal de YouTube para que también ya lo puedan ustedes disfrutar y compartir, porque yo sé que hay gente que no tiene Facebook. Les recuerdo que tenemos 2 citas más este día. A las 3 de la tarde la Coronilla de la Divina Misericordia. Inmediatamente lo tengo que borrar porque como utilizo música que no es mía, pues Facebook lo censura, ¿verdad? Por derechos reservados. Y el Santo Rosario a las 7:55 de la noche también salimos por Fundación de Virgen de Guadalupe. Buenos días Margarita Barrientos y Rubén Martínez, también mi hermana. Buenos días a todos. ¿Qué decir sobre la devoción a Nuestra Señora de Fátima? Para poder hablar de la Virgen de Fátima, de las tradiciones, de las devociones, tenemos que remontarnos a las Escrituras en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, del 1 al 2, donde el apóstol San Juan dice: y vi en el cielo una mujer vestida de sol, parada sobre luna, y que tenía un dolor encinta. Más o menos va así la escritura, porque no tengo la Sagrada Escritura, pero déjenme traerlas, se las voy a leer directamente de la Biblia. El libro del Apocalipsis, para que digan, el Padre está inventando. No estoy inventando, ¿verdad? Aquí ya casi, ya vamos. Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 2. Escuchen. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Como pueden darse cuenta, las apariciones son acciones bíblicas, son manifestaciones del poder de Dios, ya sea para la Virgen María, también San Miguel Arcángel se apareció. Las apariciones, vuelvo a repetir, son bíblicas y es una manifestación del poder de Dios. Así como a veces podemos escuchar las manifestaciones del diablo. El diablo también tiene sus manifestaciones por medio de sus demonios, pero la diferencia con el demonio es que para poder manifestarse, la persona tiene que abrirle la puerta. Pero no vamos a hablar del diablo. Lo que quiero resumir con todo esto es que la aparición de las apariciones de María, que es aprobada, una aparición como la Virgen de Fátima es aprobada, es bíblico, no es un invento de la iglesia. No hay una María diferente. La única María que existe es la Santísima Madre, la Virgen María. Cuando se aparece, dependiendo del lugar o del tiempo, se llama advocación. Y déjenme decirles lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La advocación mariana es un modo de referirse a misterios, apariciones, dones o atributos de la Virgen María o a circunstancias históricas o geográficas que rodean a la devoción de una imagen determinada. La palabra advocación proviene del latín advocare y hace referencia a la invocación
y al mismo tiempo al hecho de dirigirse hacia un objeto específico que en la práctica histórica varía de forma, pero en el fondo es la misma esencia. Varía en la forma, en la imagen, pero en el fondo es la Virgen María. Ah, padre, pero eso es lo que dice la iglesia. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero lo que quiero decirles también que tenemos una advocación, por decirles el caso, de Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, y vemos imágenes de Jesús cargando una ovejita, esa imagen es una advocación. O cuando Jesús dice, yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin, y representan a Jesús con el alfa y el omega, el dibujo, esa es una advocación, es una manera de manifestación. Ahora, ¿qué conocemos de nuestra Santísima Madre en la advocación de Fátima? A ver si alguien me lo puede escribir. Ya apareció Marita Garza, le ofrecí que la iba a saludar. María, muchos saludos, es una persona muy querida aquí en la comunidad. Lo primero que debemos de recordar es que, aunque hablamos de la aparición de la Virgen de Fátima, en realidad se apareció 6 ocasiones, no solo una vez. Y vamos a ir meditando, ¿verdad?, todas sus apariciones para que podamos ir reflexionando, porque ese es el punto central del tema de hoy y del rosario que estoy desarrollando en la noche esta semana. Ella se apareció, la primera vez que se apareció fue a 3 pastorcitos en el año de 1917. Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto se aparecieron en un pueblo que se llama Aljustrel en Fátima. Ellos trabajaban como pastores en un rebaño de sus familias y se apareció la Virgen el 13 de mayo de 1917. Los 3 niños, de acuerdo a la historia, porque estoy compartiendo con ustedes la historia, vieron una aparición de la Virgen María que les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos 6 meses todos los días 13 a la misma hora. Por eso los que participaron hoy en la misa de Santa Clara cantamos juntos. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos. Ya sabemos la canción. Ave, ave. Ave María. También María, la Virgen María, le reveló a los niños en la segunda aparición que Francisco y Jacinta morirían pronto, pero Lucía sobreviviría para dar el testimonio al mundo. ¿Por qué? Es una pregunta muy importante. Si María se reveló ante ellos y se iban a morir, ¿cuál es el objetivo de aparecérsele a ellos si se iban a morir? Yo creo que es una pregunta a meditar. Es el plan de Dios que a veces desconocemos. Posiblemente pudo haber sido para la santificación de estos niños, ¿verdad? Y acuérdense que de acuerdo a las Escrituras, Jesús o Dios escoge lo necio del mundo, lo humilde del mundo, lo que el mundo no reconoce. En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le revela el secreto de Fátima. Según los informes, ya vamos a hablar más adelantito del secreto de Fátima. Según los informes, Lucía se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno en el cielo y la visión terminó. Ese es el famoso tercer secreto de Fátima, que fue revelado. Mucha gente le da muchas interpretaciones erróneas. Por eso es importante que nosotros nos eduquemos, que escuchemos lo que hablan los papas, las enseñanzas de la iglesia. Por ahí veo personas, ¿verdad?, haciendo comentarios incorrectos sobre el Pedro del siglo XXI, el Papa Francisco.
¿verdad? A veces vemos en los medios sociales, redes sociales, y todo se le da un cambio, se tergiversa la verdad. Tengan mucho cuidado, por favor, porque el juzgar también es un pecado grave. El día 13 de agosto, en que se debía dar la cuarta aparición, los niños no llegaron a Cova da Iria, esa era la ciudad, pues fueron retenidos por el administrador de Urén, eso es lo que cuenta la historia. Así el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un lugar llamado Baliños. Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Cova de Iria. En la sexta y la última aparición, el 13 de octubre, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el denominado Milagro del Sol, en el que luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se pudo ver el sol temblar en una especie de danza, según los testimonios. Saben, estoy leyendo parte de la historia porque no me gusta tomar puntos de vista de algunas personas, ¿verdad? Eso es lo que recuenta la Iglesia Católica. Mucho ha sido tomado de la página de Así Prensa, que es un vocero de la Iglesia Católica. Fíjense que esa última aparición, el 13 de octubre, no solo la vieron los tres pastorcitos, sino que dice la historia que llegaron muchas personas, miles de peregrinos. Algo que debemos de saber también, le estoy resumiendo 6 cosas que debemos saber de la Virgen de Fátima. Francisco y Jacinta murieron pronto y Lucía se hizo religiosa. Una pandemia de gripe española barrió Europa en el año de 1918 y mató a cerca de 20 millones de personas. Francisco y Jacinta contrajeron la enfermedad ese año y fallecieron en 1919 y 1920 respectivamente. Por su parte, Lucía entró en el convento de las hermanas Doroteas. Entonces, como pueden darse cuenta, creo que estamos familiarizados ya con las pandemias. Fíjense que esta pandemia en 1918 se dio en Europa únicamente y de acuerdo a la historia murieron 20 millones de personas, incluyendo a Jacinta y Francisco. El 13 de junio del año de 1929 en la capilla del convento de España, Lucía tuvo otra experiencia mística. ¿Qué son las experiencias místicas? Es una revelación divina hacia una persona. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús tuvo una experiencia mística. Santa Juana de Arco también. Entonces se da con aquellas personas que están en unión íntima con Dios. Y dice la historia que ella vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. Esta última la Virgen le dijo, ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Acuérdense que en esa época todavía era la Rusia comunista y los comunistas pues son ateos, ellos no creen en la divinidad, no creen en Dios, no creen obviamente en Jesucristo, no tienen una creencia espiritual. El 13 de octubre de 1930 el obispo de Leiria, ahora Leiria Fátima, proclamó las apariciones de Fátima como auténticas. Fíjense bien, desde la primera vez que apareció el 13 de mayo de 1919 hasta 1930, la Iglesia Católica declaró que esas apariciones eran reales, que no eran invento, que no eran visiones, que no eran imaginación de estos niños. Tercer cosa que debemos saber sobre nuestra Virgen de Fátima. Sor Lucía escribió El secreto de Fátima 18 años después de las apariciones.
Entre el año, dice la historia, estoy compartiendo con ustedes lo que dice la historia. Entre el año de 1935 y el año de 1941, bajo las órdenes de sus superiores, Sor Lucía escribió 4 memorias de los acontecimientos de Fátima. En la tercera memoria, publicada en el año de 1941, escribió las 2 primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? En la cuarta memoria añadió una frase al final de la segunda parte del secreto. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Esta frase fue la base de mucha especulación. Se dijo que la tercera parte del secreto se refería a una gran apostasía. Miren, han dicho tanta tontería que dicen que el Papa es un apóstata, que es el último Papa, que la iglesia se va a acabar y un montón de estas cosas. Solo pensar en eso debemos, fíjense bien por favor, católicos, cuando ustedes piensen en esas cosas, cuando ustedes oigan a alguien, sea quien sea esta persona, vámonos a las Escrituras y recordemos la frase de Jesucristo que dijo cuando ya se iba y les dijo a sus apóstoles: y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y las puertas del infierno jamás prevalecerán sobre mi iglesia. Cuando pensamos en una apostasía de esa manera, cuando pensamos que decimos que el Papa es un apóstata o que el Papa es contrario a la fe, estamos cuestionando la palabra de Jesucristo, estamos cuestionando la cátedra de San Pedro, estamos cuestionándonos a nosotros, porque estás hablando de tu propia familia, estás hablando de tu casa espiritual. Yo no digo que el Papa sea perfecto y él tampoco nunca lo ha dicho. Por el contrario, siempre dice: oren por mí. Todos es un ser humano como tú y como yo. Saben, el Papa va al baño como tú y como yo, tiene hambre como tú y como yo. No es un ser sobrenatural. ¿Que se puede equivocar? Sí, sí se puede equivocar, y cuando lo ha hecho, se ha disculpado, ¿verdad? Una cosa es hablar sobre lo que enseña la iglesia del dogma de la infalibilidad. Él no ha mencionado nada al respecto. Entonces, cuando se hacen estos comentarios tan feos, estamos cuestionando realmente a Jesús y a su iglesia. Así que tengan mucho cuidado, por favor. Tras la publicación de la tercera y cuarta memoria, el mundo puso atención en el secreto de Fátima y las 3 partes del mensaje, incluyendo la petición de la Virgen para que Rusia se consagre a su Inmaculado Corazón a través del Papa y los obispos del mundo. El 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII consagró no solo a Rusia, sino a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo que faltó, sin embargo, fue la participación de los obispos del mundo. Fíjense cómo de alguna manera el enemigo entra también en la iglesia. Primero, analicemos. María le pide a Sor Lucía que consagre, que le diga al Papa que consagre a Rusia a la Virgen María y al Inmaculado Corazón. El Papa es la cabeza de la iglesia y eso incluía a los obispos. Sin embargo, dice la historia, estoy nada más narrando lo que la historia nos cuenta, que el Papa consagró al mundo al Corazón Inmaculado de María, pero los obispos no participaron. O sea, la cabeza de cada país o de cada grey, obviamente no fueron todos, pero la mayoría no participó de acuerdo a lo que nos cuenta la historia. Por ahí comienza, saben, que el pecado más grave que el ser humano puede tener
es la desobediencia. ¿Por qué? Porque desde la desobediencia comienza en la historia de la creación, y por la desobediencia entró el pecado al mundo. En 1943, dice la historia, el obispo de Leiria ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo hasta el año de 1944. El texto fue guardado en un sobre lacrado en el que Sor Lucía escribió que no debía abrirse hasta el año de 1960. Esa fue esta parte, ¿verdad?, sobre el secreto, el tercer secreto de Nuestra Señora de Fátima. Número 4 que debemos de conocer sobre Nuestra Señora de Fátima. La tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios papas. Ya voy a hablar adelantito les voy a leer, mejor dicho, y voy a hablar sobre un fragmento escrito por el cardenal Joseph Ratzinger acerca del análisis del tercer secreto. Ahora lo conocemos como Benedicto XVI. El secreto, dice la historia, se mantuvo con el obispo de Leiria hasta el año de 1957, cuando fue solicitado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe es quien establece que un documento de la Iglesia está fuera de error y necesita imprimirse. Por ejemplo, alguna encíclica del Papa Francisco o de cualquier papa, o cualquier libro católico, incluyendo las Biblias. En la primera página debe de tener dos sellos importantes que dicen nihil obstat e imprimatur. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe establece un obispo, un teólogo eclesial, que dice, bueno, este documento escrito por la Iglesia o esta Biblia traducida a la versión católica está fuera de error. Fuera de error en lo que enseña la Iglesia. Eso significa nihil obstat. Y luego el imprimatur, que significa, entonces hay otro, puede ser un obispo, y dice imprímase. Entonces, cuando ustedes leen, por decirle un caso, el Papa ha escrito encíclicas. Cuando es un documento oficial, debe de tener el nihil obstat del imprimatur, porque es un documento oficial como una enseñanza nueva o un agregado o una explicación de las enseñanzas de la Iglesia. Ahora, cuando el Papa hace una homilía, un comentario personal, eso no es un documento oficial, no es un documento legal. No estoy diciendo que él mienta, lo único que quiero decir a veces que él da su opinión y está bien, pero eso no es algo oficial, algo que está por escrito, ¿verdad? Para que no haya malas interpretaciones a veces. O a veces un sacerdote, yo a veces le digo a la gente, miren, lo que enseña la Iglesia es esto. Ustedes ya me han escuchado muchas veces y por eso es importante y a mí me gusta aclararlo y respeto a mis hermanos sacerdotes. Generalmente yo tomo los documentos de la Iglesia, algo que sea oficial, y hago mi propio comentario. Por ejemplo, estoy leyendo lo que es oficial de la Iglesia y estoy comentando de acuerdo a lo que nos enseña la Iglesia. A veces un sacerdote hace su propio punto de vista o alguna persona, algún predicador, pero eso puede ser que esté un poco diferente de lo que enseña la Iglesia. No sé. Por eso a veces me dicen de que, mire padre, yo escuché a esta persona decir tal cosa, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado. Me están haciendo preguntas aquí, gracias, claro que sí. Don Francisco Javier Ortiz me pide el nombre de los 12 apóstoles. Con gusto se los digo después, se lo voy a poner hoy para no salirme del tema. Si hay alguna pregunta del tema, sí, con gusto les voy a responder. Fernando, saludes. Mayrita Soria también, saludes por acá todos, acá María Consuelo.
Está en Pensilvania, María Consuelo, ya no está en Miami. Bueno, pues, sigamos. Decía que el secreto se mantuvo hasta para que la Congregación de la Doctrina de la Fe, y según el cardenal Tarcisio Bertone, el secreto fue leído para mí, el Papa de la historia, San Juan XXIII, y también fue leído por Pablo VI. Me encantan todos los papas, pero mi papa del que yo me siento identificado por dos razones. He leído mucho su vida y decía que él tenía problemas porque le gustaba comer mucho, ¿verdad? Así es que ahí estamos, me siento súper identificado con San Juan XXIII. Pero también, gracias a Juan XXIII, tenemos ahora la iglesia militante, que es una iglesia popular, que se abrió al mundo. Recuerden que él fue el que estableció el Concilio Vaticano II. Entonces, antes del Concilio Vaticano II, las misas eran en latín, de espalda al público, la gente no podía tener Biblias, en fin, no había realmente una evangelización. ¿Qué tal con aquellos pueblos y países, por ejemplo los nuestros, como en Centroamérica, donde hay todavía gente que no puede leer ni escribir o que no tienen capacidad para libros? Iban a la iglesia porque tenían que ir, pero realmente no aprendían sobre la fe, hasta que el Espíritu Santo iluminó a San Juan XXIII e interpretó el signo de los tiempos. Por eso digo que el padre Richard Samur, opinión personal, me encanta San Juan Pablo II, San Pablo VI, Benedicto XVI, el Papa Francisco, todos. Pero para mí es San Juan XXIII. Después de leer el secreto del Santo Padre, San Juan XXIII, se dio cuenta que la conexión entre el intento de asesinato a San Juan Pablo II y Fátima, dice la historia, pero bueno, dice después, Juan Pablo II, fue la mano de una madre que guió la trayectoria de la bala. O sea que el Papa Juan XXIII y Pablo VI leyeron el texto, pero no revelaron absolutamente nada. Luego Juan Pablo II, que es la parte que yo me salté acá, pidió que se leyera esa parte. Él leyó la parte y lo asimila él con el intento de asesinato que sufrió, fíjense bien, el 13 de mayo de 1981. ¿Se acuerdan? Cuando este hombre, pues ahí en la plaza de San Pedro le disparó. Fue el 13 de mayo. Entonces el Papa, el ahora santo San Juan Pablo II, hace la relación como una revelación de Nuestra Señora de Fátima. Cosa número 5 que debemos saber: las claves del secreto, el arrepentimiento y la conversión. Hoy en la mañana en la misa, aquí en la iglesia, y que pueden ver también la Sagrada Eucaristía, compartí en la homilía de que ese secreto, de lo que revela Nuestra Señora de Fátima sobre el arrepentimiento y la conversión, no es nada nuevo. El entonces, dice la historia, cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que la clave de la aparición de Fátima es su llamado al arrepentimiento y a la conversión. Déjenme leerles algunas citas bíblicas que hablan sobre el arrepentimiento y la conversión. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, los cristianos, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. En el libro del Antiguo Testamento. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntete y vuélvete a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Otra lectura más. El libro de los Proverbios está en el Antiguo Testamento, capítulo 28, versículo 13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien los confiesa y los deja, halla perdón. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y así podrías pasar toda la mañana y todo el día hablándoles del mensaje de las Sagradas Escrituras. Entonces la revelación de la Virgen de Fátima a los pastorcitos, y especialmente el tercer secreto, no es nada nuevo. El llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión. Están conectados. El arrepentimiento es reconocer que una acción tuya, libre, de libre voluntad, es contrario a lo que Dios quiere de ti. Ese es el arrepentimiento, y decir, hice algo grave, hice algo malo. Es lo que se llama ser contrito, tener un corazón contrito. Hice algo malo a los ojos de Dios. Eso debe de motivar a la persona a no volverlo a hacer. Eso se llama conversión. Padre, pero mire, fíjese que a mí a veces hasta me da vergüenza de ir a confesarme y confesar los mismos pecados. Por eso ya no voy. Buena mentira que te ha dado el diablo, porque eso es lo que tú quieres. Perdón, eso es lo que el diablo quiere. Que tú sigas tirado en el lodo. Si hoy cometiste pecado, te confesaste en la mañana y en la tarde pecaste, ve a confesarte otra vez. Bueno, ya en la conversación con el sacerdote te puede ir dando alguna idea de que posiblemente necesitas otro tipo de ayuda, cuestiones así. Pero el perdón es el arrepentimiento. Y la reconciliación, para que haya reconciliación deben haber dos personas, como decía hoy en la homilía, ¿verdad? Como pertenecemos a la familia de Dios, cuando uno peca, no es un pecado que solo le corresponde a uno, afecta a la familia, aunque los demás no lo sepan. Entonces, el sacerdote, por poder de Dios, a través de la Iglesia de Jesucristo, actúa de mediador en ese momento, o de intercesor es la palabra adecuada, intercesor para la reconciliación. Entonces, una persona que es consciente de su falta es lo primero, se arrepiente. Si no es consciente de su falta, no va a haber arrepentimiento y no va a haber conversión. Es como aquel alcohólico que dice, yo no necesito tomar, yo no necesito ayuda con el alcohol porque yo puedo parar el tomar. Ese es el primer error. Margarita me pregunta, ¿por qué los obispos no estuvieron de acuerdo con el Papa? Es una buena pregunta. Pues no le podría decir, ¿verdad? No hay una explicación clara. Entonces, por eso es que la consagración, ¿verdad? Porque era la consagración al mundo entero. Recuerden que la Iglesia es divina y humana. Divina porque la instituyó Jesucristo, y humana porque la conformamos hombres, ¿verdad? Entonces, y los hombres podemos fallar. Darte una respuesta, Margarita, es bien difícil, porque me imagino, esa es una opinión muy personal, que hay muchos, cada uno tenía su propia opinión.
en esos tiempos también había mucha diferencia, incluso, ¿sabe? Para hacer un paréntesis de todo esto, cuando se estableció el Concilio Vaticano II, no todos los obispos ni los sacerdotes estuvieron de acuerdo con el Papa Juan XXIII. Muchos se opusieron a ese cambio y ellos se separaron de la iglesia y unos decidieron quedarse con el antiguo rito. De la misma manera vemos ahora estas fricciones a veces con el Papa Francisco. No todos, lastimosamente, obispos o sacerdotes están en comunión, ¿verdad? Podemos tener una diferencia de opinión y está bien, tú puedes tener una diferencia, pero eso no quiere decir que va a estar en oposición a lo que diga, eso no está bien. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Ojalá haya podido aclararte ese punto, pero darte una razón específica, no sé, desconozco. Tendría que buscar las razones, pero también me salió a mí la pregunta, pero no había una razón específica. Hay muchas personas y católicos que no son muy marianos. El hecho de que seas católico, el hecho de que seas sacerdote o obispo, no todos lastimosamente le tienen devoción a nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Y eso es el mejor ejemplo. Alguien me pregunta también que si la imagen que está detrás de mí, que si es una imagen del santo San Óscar Arnulfo Romero. Si no está familiarizado, Rosalinda, él fue un sacerdote salvadoreño, yo soy del Salvador, asesinado mientras él celebraba una misa. Él me bautizó a mí, ¿verdad? Él era el curita del pueblo en esa época y bautizaba a todo el mundo. Entonces, mi devoción, mi vocación al sacerdocio, siento que viene de San Óscar Arnulfo Romero. Bueno, sigamos porque nos estamos desviando un poquitito, pero muchas gracias por sus preguntas, ¿verdad? Voy a tratar de después, con mayor tiempo, de podérselas responder y darles un poco más de detalles. La primera parte del secreto, de acuerdo al tercer secreto, era la visión del infierno. La visión y esta parte para muchos y muchos teólogos y obispos era lo más importante porque revela a las personas lo que les espera después de la muerte si no se arrepienten de sus pecados y no se convierten. Hay un libro del padre Gabriel Amor que se llama El demonio existe y en él comparte varios testimonios de santos que tuvieron la revelación del infierno. Y dice el padre Amor ahí en ese libro, que en el infierno es un lugar espantoso, terrible, de dolor, de mal olor, pero había muchos clérigos y religiosos. Entonces, lo más impactante, fíjense que estamos hablando de una época de 1950 y algo, lo más impactante era eso, la visión del infierno. La segunda parte del secreto es sobre la devoción al Inmaculado Corazón. En la segunda parte dice el texto, ¿has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, al Corazón Inmaculado de María. Entonces, podemos ver ahí lo que dice ese mensaje, ¿verdad? Que fue revelado el texto, ¿verdad? De la visión del infierno. Después de explicar la visión del infierno, María habló de una guerra que iniciará durante el pontificado del Papa Pío XI. Esta fue la Segunda Guerra Mundial. Según las consideraciones de Sor Lucía, por la anexión de Austria a Alemania durante el pontificado de Pío XI. Entonces, como ven, tenemos ahí muchas revelaciones que se dieron, ¿verdad? Y que ha sido muy cuestionable todo esto. Pero es importante nosotros poder comprender que el plan de Dios
para la salvación de su pueblo no solo abarca a Dios mismo, sino que es la Santísima Trinidad. También María participó en ese plan de Dios, así como San José, los apóstoles, San Pablo y todos ellos, ¿verdad? También tenemos mensajes aquí. Con todo respeto le digo al señor Ricardo Sánchez, por favor, le invito a que lea las Sagradas Escrituras, las apariciones, edúquese un poquito sobre la Biblia, sobre el plan de la salvación, ¿verdad? Eso es algo elemental. Se respeta todos los comentarios, ¿verdad? Aunque no se compartan, eso ya es, cada quien pues está bien. ¿Cuál fue el tercer secreto? Déjenme compartir con ustedes lo que enseña la Iglesia. Dice Sor Lucía: escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Eso es lo que menciona Sor Lucía en la visión. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraban por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas, seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Eso es realmente lo que fue la aparición de Nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Lo que le reveló a Sor Lucía. Han habido muchas interpretaciones. Les voy a compartir lo que interpretó Joseph Ratzinger. Eso no lo digo yo, es tomado de él. Como palabra clave de la primera y de la segunda parte del secreto hemos descubierto la de salvar las almas. Así como la palabra clave de este secreto es el triple grito: penitencia, penitencia, penitencia. Comprender los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. Como se dan cuenta, no es un mensaje nuevo. Solo una persona que no haya leído las Escrituras puede considerar esto que no es cierto, que sea idolatría. También es la respuesta a un momento histórico determinado que se caracteriza por grandes dificultades. Dice Joseph Ratzinger: el secreto habla sobre un ángel con la espada de fuego, elemento que para el cardenal no es fantasía. Se refiere a las armas de fuego que el hombre mismo ha inventado. Otra cosa de la visión es la fuerza que se opone a la destrucción, el esplendor de la Virgen que proviene de la penitencia.
Esto quiere decir que la penitencia y la oración tienen el poder de cambiar las predicciones hacia el bien. Yo les pido a las personas que están ahorita discutiendo con este señor, está bien, ¿saben qué? Lo que el diablo quiere ahorita es distraerlos a ustedes de la enseñanza de María. El diablo siempre utiliza a las almas que tienen poco conocimiento sobre las Sagradas Escrituras, porque el diablo le tiene mucho temor a la Virgen María. Así es que no se distraigan, ¿verdad? Nosotros como católicos y como hijos de Dios amamos a nuestra Madre. El mejor ejemplo, afirma, es que el Papa Juan Pablo II sobrevivió al atentado el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, pese a que el secreto predecía su muerte. Por otro lado, respecto a los 3 elementos que aparecen en el secreto, Ratzinger señala que la montaña es el costoso camino que el hombre debe atravesar y la ciudad en ruinas representa las desgracias que el propio hombre ocasionó en las guerras. Sobre la montaña está la cruz, el objetivo final, donde la destrucción se transforma en salvación. Por ello, estos símbolos tienen un sentido de esperanza, dijo en ese momento Joseph Ratzinger. El obispo de blanco, que es el Papa, tendrá que subir por esa montaña y atravesar la ciudad en ruinas. El Papa precede a los demás, cuyo camino también pasa en medio de los cadáveres. Benedicto XVI indica que la travesía del Papa simboliza el camino de la Iglesia en medio de la violencia, las destrucciones y las persecuciones. Díganme ustedes, ¿la Iglesia es violentada, es destruida y es perseguida? Entonces, ese mensaje profético no es algo nuevo, es algo que está pasando con nuestra Santa Iglesia Católica. Continúa Joseph Ratzinger en esa época. En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la Iglesia, como el signo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios. Esta parte del secreto concluye con una señal de esperanza, que ningún sufrimiento es en vano, porque la sangre de los mártires purifica y renueva. De ahí se levantará una iglesia triunfante. También la sangre derramada sobre la cruz representa la vivencia actual del sufrimiento de Cristo y la promesa de salvación. Ya me quedan muy poquitos minutos. Saben, es muy importante, ¿verdad?, que reflexionemos sobre los mensajes que Dios transmite por medio de sus santos, por medio de María. Negar las apariciones es como decir, Dios no tiene el poder de hacerlo. Fíjense bien lo que digo. Porque quien hace todo esto no es María. María no tiene el poder de aparecerse, ella no es vidente ni nada por el estilo. Todo se da por el poder de Dios. Los milagros que hacía Jesús, los hacía por invocación del Espíritu Santo y por el poder de Dios también. Él era Dios, obviamente. Entonces, negar eso es negar el poder de Dios. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando desconocemos las Escrituras, desconocemos el plan de Dios, estamos pensando en muchas cosas que nos pueden alejar o dudar de nuestra fe. Si están siguiendo las misas de todos los días o al menos están leyendo las Sagradas Escrituras del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar, por ejemplo, cuando Pedro hizo milagros, cuando San Pablo también hizo milagros. Entonces, ¿cómo es eso? ¿También es idolatría eso? ¿O eso sí podía pasar antes, pero no puede pasar ahora?
Dios no es un Dios del Antiguo Testamento, Dios no es un Dios de hace millones de años. El Dios que tenemos es un Dios vivo y es un Dios actual. Pero esos milagros de Pedro, de Pablo y de muchos santos que han pasado en la historia, se han dado no por ellos, sino que por el poder de Dios y su vida humilde. Dios tiene el poder y es el mismo ayer, hoy y siempre. No va a cambiar. Lo que cambiamos son los actores, obviamente, ustedes y yo. Pero el poder de Dios va a continuar. Así que, queridos amigos, pues muchas gracias por acompañarme, ¿verdad? Esta hora, si se perdieron el programa, pues no se preocupen. Ya en un ratito yo lo subo y lo pongo en YouTube para que puedan también disfrutarlo, ¿verdad? Yo creo que, como les digo, yo no tengo la verdad absoluta. Lo que he compartido con ustedes son lo que nos enseña la iglesia. Sí he dado mi opinión. Lo que pueden hacer también, si tienen dudas, es investigar. Eso es muy importante, ¿verdad? Investigar en lugares adecuados. Les recuerdo también, ¿verdad? Como un aviso así un poquitito rápido, que pues a partir del 19 de mayo, para mí es una fecha especial también, vamos a reabrir las iglesias aquí en San Antonio, pero de una manera limitada. Vamos a tener restricciones, recuérdenlo por favor. Aquí en Santa Clara las misas semanales van a ser en el templo, limitado posiblemente a 25 o 30 personas, y las misas del fin de semana van a ser en el salón parroquial, limitado a 90 a 100 personas. Así que esperen por favor, muy pronto yo les voy a dar a conocer los detalles sobre los pormenores del reabrir las iglesias. Muy agradecidos a todos. Miren, muchas gracias por compartir conmigo este día. Yo disfruté este tema, me encanta hablar sobre la Virgen María porque es mi madre y ella me ha acogido en mi vocación como sacerdote. Les recuerdo que tenemos 2 citas hoy en la tarde, hoy día. A las 2:55 empezamos con la Coronilla de la Divina Misericordia y a las 7:55 continuamos con el Santo Rosario a Nuestra Señora de Fátima. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que tengan un feliz almuerzo.